Entonces, Malo, ¿quieres dar una introducción pequeña al tema? Bueno, sí, puede ser la motivación. Como les había contado los chicos, espero que no haya mucha bulla, es que empezó a llover. Hace una semana vi dos películas que se llaman Suspiria, muy recomendadas, una del 77 y otra del 2018. Se supone que la del 2018 es un remake, pero en realidad son obras diferentes. Y entonces me parece muy interesante porque en ambas hablan sobre brujas, pero en la del 77 hablan de brujas y la figura de la mujer contra la mujer, y en la del 18, si bien también hay ataques y cosas de esas, hay una conexión más grande entre las mujeres. Entonces me llamó mucho la atención esa idea o esa figura de la mujer como una bruja, como alguien que sabe cosas, pero además protege a otras mujeres. Y entonces lo propuse. Y pues en vista de todo lo que está pasando y se está evidenciando pues sobre feminicidios y todo esto, pues podría ser la oportunidad de darle un lugar importante a las mujeres como tal. Entonces por eso me parece interesante que hablemos de eso el día de hoy. A ver qué encontraron. La idea es hablar sobre brujas, como brujas, ¿cierto? Como la idea popular de bruja, como también de brujas desde el feminismo o desde los hechizos o desde esa amistad que hay entre mujeres. Entonces, muchas gracias por venir esta noche y empecemos a hablar, a leer, qué encontraron ustedes. Entonces yo creo que hice mala búsqueda o porque creo que entendí mal el tema. Yo creo que a mí me dio dificultad el tema desde el inicio porque no comprendí bien cómo a qué dirección quería apuntar. Yo entendí un tema tan amplio donde cabían cosas como, sí, hablemos del feminismo, pero también hablemos de la mujer como bruja, pero como bruja, no sé, del tema de la ficción, no como bruja en el sentido de malvada, y no No, lo claro, entendí como también la está chica aquí. que tenía magia, que ayudaba a otros. Entonces sí, en un momento tal vez me perdí y tal vez no busqué lo que, porque ahora entiendo otra cosa distinta. Entonces, bueno, les demos el espacio para hablar sobre el tema y vemos qué tienen y si se puede compartir algo ahí sobre lo que yo traje también. Bueno, yo no sé, yo tampoco entendí bien probablemente, pero si quieren, encontré algo que sí que tiene sí más un tinte feminista, eh, que no sé si ustedes que son, digamos, están más relacionadas con esta literatura, lo conocen. Lo encontré no porque lo conociera, sino que estaba como buscando en Google y navegando entre brujas, mujeres, poesía, y encontré esto que me pareció bonito, y de una tal Bárbara Giorgi, que no sé si la conocen o la tienen por ahí. Entonces, comienzo yo. Es un monólogo que ella le escribió eh, a otra mujer que se murió, que se llama Ellen, no recuerdo el nombre, pero bueno, es un poema en honor a otra mujer muerta. Y se llama Llamadme bruja. No importa quién soy, no importa cómo me llamo, podéis llamarme bruja, porque de todas formas mi naturaleza es esta. Desde siempre, a partir del primer bajido, del primer respiro de vida, de la primera patada que tiré en el mundo. Soy una de aquellas mujeres que tienen el fuego en el alma, soy una de aquellas mujeres que tienen la vista y el oído de un gato, soy una de aquellas mujeres que hablan con los árboles y con las hormigas, soy una de aquellas mujeres que tienen el cerebro de Hipatia, de Artemisa, de Madame Curie, y soy bella. Tengo la belleza de la luz, tengo la belleza de la armonía, tengo la belleza del mar en tormenta, tengo la belleza de un tigre, tengo la belleza de los girasoles, de la lavanda y también de la hierba grama. Por esto soy bruja. Soy bruja porque soy diferente, soy única, soy otra.
soy mí misma. Estoy fuera de las filas, estoy fuera de los esquemas. Soy anormal, soy yo. Soy bruja porque estoy orgullosa de mi ser animal, mujer, gitana, artista y ingeniera loca de mi vida. Soy bruja porque sé utilizar la cabeza, porque digo siempre lo que pienso, porque no tengo miedo de la palabra peligrosa y peregrinosa, de la palabra poderosa y potente. Soy bruja porque a menudo fastidio a las santas inquisiciones de este extraño milenio, de esta edad media de tribunales mediáticos y apáticos. Soy bruja porque las hogueras todavía existen y yo, antes o después, podría acabar dentro. Ese es mi aporte. Excelente, muy bonito. Yo también lo había seleccionado. Ah, bueno, entonces no sé si es un lugar común, pero, pero no lo conocía y me pareció potente, pues. Saben que me parece chistoso que haciendo esta búsqueda me dio la necesidad de aprender a escribir, porque noté que no hay, no es tan abierto este tema como para que uno pueda encontrar algo para, no sé, literatura como poesía o cuentos o cosas así. Entonces me dieron ganas de aprender a escribir para poder contarle a otra gente sobre ese tema. Me parece curioso. Pues no sé si a veces les ha pasado a ustedes eso. Sí, sí, sí. A falta de una respuesta. Eh, bueno, yo he querido escribir por vanidad realmente. Pues he querido aprender a escribir por vanidad, pero, pero, pero sí, pues entiendo lo que dices. ¿Quién quiere continuar? Ah, yo puedo seguir para salir de una vez. eh, bueno, estoy buscando poemas y estas cosas, pero como ya sabes, yo no entiendo bien la poesía, entonces medio me identifiqué con esto que leyó Hernán, así que me fui más por otro lado, que es como el de los conjuros. Y resulta que en los 60 surgió un movimiento bastante volátil, pues se acabó muy rápidamente, que se llamó Witch. Y este movimiento feminista creó un tipo de escritos y conjuros que son pues, más bien de tintes políticos, pero están escritos de una forma muy bonita, entonces se las quiero compartir. Tengo para compartir aquí la pantalla, entonces dame un momento por favor. Muy bien. Entonces, lo primero, bueno, disculpen, es que a veces está un poquito lento. Es este pequeño escrito eh, que dice así: doble burbuja, guerra, doble burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinatos si se planea un aborto, condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre, condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. Doble, burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres, estarás en líos. Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Pasa la palabra, hermano. Entonces, Witch, si lo alcanzan a ver aquí en la pantalla,
Es un acrónimo, significa como conspiración de mujeres internacionales, de conspiración terrorista de mujeres internacionales del infierno, o algo así. Entonces, pues es genial el acrónimo. Y luego les muestro otras cositas que encontré de ellas. Ah, muy bueno. Sí, creo que lo de Mallory ya muestra mejor a lo que se refería. Yo no encontré, voy a leer, no encontré algo así como tan literario y no sé si sería la idea, pero es más bien teoría feminista. ¿Para qué les voy a mentir? Y es de una pensadora que se llama Silvia Federici. A ver, de más que algunos se toparon con este texto cuando estaban buscando. Voy a compartir pantalla. Y, mm, 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 mm. Bueno, pues me llamó la atención porque por el título será muy extraño y la verdad habla de las brujas, pero relaciona lo que es que el paso del feudalismo al capitalismo y cómo se manchó la imagen, no sé, la existencia de la mujer a través de la historia con fines mercantilistas y capitalistas. Entonces, lo que ella quería mostrar aquí es que, y es algo que ella nunca había visto en la literatura, era que relacionaran la existencia de las brujas con, con el sistema capitalista o cómo se dio todo para llegar a ese momento, sino que más bien se tomaba como un tema de folclore, la casa de brujas y todo esto, y cuando realmente es algo que estuvo pensado para, pues para, ¿cómo se dice?, controlar a la clase obrera, separar las mujeres de los hombres, como prácticamente mmm, dañar completamente la vida de la mujer en general en la sociedad, no permitirle trabajar, todo. Entonces es muy bueno como cuenta todo, pero les voy a leer un pedacito donde ya habla de las brujas. Ah, era. Espérense, lo busco. Creo que era este. Ah, sí. Las mujeres y la herejía. Elegí esto porque era el que más hablaba sobre bueno, no era el que más hablaba, pero digamos que hablando de esa, es más específicamente de lo que es el aquelarre y la reunión de mujeres y en general la reunión de personas para hacer prácticas paganas, pues aquí lo mencionaba muy bien, pero pues en general les recomiendo mucho este libro, a Mallory, como porque de verdad que está súper bien escrito y y me parece que cumple muy bien el objetivo de mostrar la casa de brujas y la cacería, pues la brujería y todo este cuento, no como algo aislado, sino como realmente toda una conspiración que hubo desde la iglesia y desde la Europa de ese momento
para controlar un sector de la población. Incluso ellos llevaron toda esta teoría de las brujas y todo esto a la colonización, a la conquista de América. O sea, todo eso se trasladó aquí a América y eso es como ¿cómo se dice? Un germen que hay ahora que no nos hemos podido quitar de encima, que es todo lo del patriarcado y todo esto. Bueno, ahora sí les voy a leer. Las mujeres y la herejía. Uno de los aspectos más significativos del movimiento herético es la elevada posición social que asignó a las mujeres. Como señala Gioacchino Volpe, en la iglesia las mujeres no eran nada, pero aquí eran consideradas como iguales. Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres y disfrutaban de una vida social y una movilidad, deambular, predicar, que durante la Edad Media no encontraban en ningún otro lugar. En las sectas herejes, sobre todo entre los cátaros y los valdenses, las mujeres tenían derecho a administrar los sacramentos, predicar, bautizar e incluso alcanzar órdenes sacerdotales. Está documentado que Baldo se separó de la ortodoxia porque su obispo rehusó permitir que las mujeres pudiesen predicar. Y de los cátaros se dice que adoraban una figura femenina, la señora del pensamiento, que influyó en el modo en que Dante concibió a Beatriz. Los herejes también permitían que las mujeres y los hombres compartieran la misma vivienda, aun sin estar casados, ya que no temían que favoreciese comportamientos promiscuos. Con frecuencia, las mujeres y los hombres herejes vivían juntos libremente, como hermanos y hermanas, de igual modo que en las comunidades agápicas de la iglesia primitiva. Las mujeres también formaban sus propias comunidades. Un caso típico era el de las beguinas, mujeres laicas de las clases medias urbanas que vivían juntas, especialmente en Alemania y Flandes, y mantenían su trabajo, fuera del control masculino y sin subordinación al control monástico. Una imagen de mujer hereje condenada a la hoguera. Las mujeres tenían una presencia importante en el movimiento hereje de cada país. Nos sorprende que las mujeres estén más presentes en la historia de la herejía que en cualquier otro aspecto de la vida medieval. De acuerdo a Gottfried Koch, ya en el siglo X formaban una parte importante de los bogomilos. En el siglo XI fueron otra de las mujeres quienes dieron vida a los movimientos herejes en Francia e Italia. En esta ocasión, los herejes provenían de los sectores más humildes de los siervos y constituyeron un verdadero movimiento de mujeres que se desarrolló dentro del marco de los diferentes grupos herejes. Las herejes están también presentes en las crónicas de la Inquisición. Sabemos que algunas de ellas fueron quemadas en la hoguera, otras fueron emparedadas para el resto de sus vidas. Es posible decir que esta importante presencia de mujeres en las sectas herejes fuera la responsable de la revolución sexual de estos movimientos, o debemos asumir que el llamado al amor libre fue una treta masculina para ganar acceso fácil a los favores sexuales de las mujeres. Estas preguntas no pueden responderse fácilmente. Sabemos, sin embargo, que las mujeres trataron de controlar su función reproductiva, ya que son numerosas las referencias al aborto y al uso femenino de anticonceptivos en los penitenciales. De forma significativa, en vista de la futura criminalización de las prácticas durante la caza de brujas, a los anticonceptivos se les llamaba pociones para la esterilidad o maleficia, y se suponía que las mujeres eran quienes las usaban. En la Alta Edad Media, la Iglesia veía todavía estas prácticas con cierta indulgencia, impulsada por el reconocimiento de que las mujeres podían desear poner límite a sus embarazos por razones económicas. Así, en el Decretum, escrito por Burchardo, obispo de Worms, hacia 1010, después de la pregunta ritual, hace que algunas mujeres suelen hacer cuando fornican y desean matar a su vástago, actuar con su maleficia y sus hierbas para matar o cortar el embrión, o si aún no han concebido, lograr que no conciban. Estaba estipulado que las culpables hicieran penitencia durante 10 años, pero también se observaba que habría diferencia entre la acción de una pobre mujerzuela motivada por la dificultad de proveerse de alimento y la de una mujer que buscaba esconder un crimen de fornicación. Las cosas, no obstante, cambiaron drásticamente tan pronto como el control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social, tal y como ocurrió en el periodo subsiguiente a la catástrofe demográfica producida por la peste negra, la plaga apocalíptica que entre 1347 y 1352 destruyó a más de un tercio de la población europea. Más adelante veremos qué papel jugó este desastre demográfico en la crisis del trabajo de la Baja Edad Media. Aquí podemos apuntar que,
Después de la diseminación de la plaga, los aspectos sexuales de la herejía adquirieron mayor importancia en su persecución. Estos fueron grotescamente distorsionados según formas que anticipan las posteriores representaciones de los aquelarres de brujas. A mediados del siglo XIV, a los inquisidores no les bastaba con acusar a los herejes de sodomía y licencia sexual en sus informes. También se les acusaba de dar culto a los animales, incluido el infame basiums cauda, beso bajo la cola, y de regodearse en rituales orgiásticos, vuelos nocturnos y sacrificios de niños. Los inquisidores informaban también sobre la existencia de una secta de culto diabólico conocida como los luciferanos. Coincidiendo con este proceso que marcó la transición de la persecución de la herejía a la caza de brujas, la mujer se convirtió de forma cada vez más clara en la figura de lo hereje, de tal manera que, hacia comienzos del siglo XV, la bruja se transformó en el principal objetivo en la persecución de herejes. Sin embargo, el movimiento hereje no terminó aquí. Su epílogo tuvo lugar en 1533 con el intento de los anabaptistas de establecer una nueva Jerusalén en la ciudad alemana de Münster. Este intento fue aplastado con un baño de sangre, seguido de una ola de despiadadas represalias que afectaron a las luchas proletarias en toda Europa. Hasta entonces, ni la feroz persecución ni la demonización de la herejía pudieron evitar la difusión de las creencias herejes. Como escribe Antonino Di Stefano, ni la excomunión, ni la confiscación de propiedades, ni la tortura, ni la muerte en la hoguera, ni las cruzadas contra los herejes pudieron debilitar la inmensa vitalidad y popularidad de la herética Paravitatis, el mal hereje. No existe ni una comuna, escribía Jacques de Vitry a principios del siglo XIII, en la que la herejía no tenga sus seguidores, sus defensores y sus creyentes. Incluso después de la cruzada contra los cátaros de 1215, que destruyó sus bastiones, la herejía, junto con el Islam, siguió siendo el enemigo y la amenaza principal a la que se tuvo que enfrentar la Iglesia. Nuevos seguidores aparecían en todas las profesiones y condiciones sociales: el campesinado, los sectores más pobres del clero, que se identificaban con los pobres y aportaron a sus luchas el lenguaje del Evangelio, los burgueses urbanos e incluso la nobleza menor. Pero la herejía popular era principalmente un fenómeno de las clases bajas. El ambiente en el que floreció fue el de los proletarios rurales y urbanos, campesinos, zapateros, remendones y trabajadores textiles, a quienes predicaba la igualdad, fomentando su espíritu de revuelta con predicciones proféticas y apocalípticas. Podemos llegar a vislumbrar la popularidad de los herejes a partir de los juicios que la Inquisición aún llevaba adelante hacia 1330, en la región de Trento, norte de Italia, contra aquellos que han brindado hospitalidad a los apostólicos en el momento en que su líder, Fray Dulcino, 30 años antes, había pasado por la región. En el momento de su llegada se abrieron muchas puertas para brindar refugio a Dulcino y sus seguidores. Nuevamente en 1304, cuando, junto al anuncio de la llegada de un reino sagrado de pobreza y amor, Fray Dulcino fundó una comunidad entre las montañas de Vercellese, Piamonte. Los campesinos de la zona, que ya se han levantado contra el obispo de Vercelli, le dieron su apoyo. Durante 3 años los dulcinianos resistieron a las cruzadas y al bloqueo que el obispo dispuso en su contra. Hubo mujeres vestidas como hombres luchando junto a ellos. Finalmente fueron derrotados solo por el hambre y la aplastante superioridad de las fuerzas que la Iglesia había movilizado. El mismo día en el que las tropas reunidas por el obispo de Vercelli finalmente vencieron, más de 1000 herejes murieron en las llamas o en el río o por la espalda, de los modos más crueles. Margherita, la compañera de Dulcino, fue lentamente quemada hasta morir ante sus ojos porque se negó a retractarse. Dulcino fue arrastrado y poco a poco hecho pedazos por los caminos de la montaña, a fin de brindar un ejemplo conveniente a la población local. Bueno, este capítulo tiene un montón este libro tiene un montón de capítulos así. Y pues si quieren saber más ya como de historia, de las brujas, se los recomiendo, aunque las mencionan ya más al final. Ya, ahí disculpan lo poco literario.
Hola, ¿alguien está hablando o no? No, aún. Ah, bueno. ¿Tú? El internet por acá falla a veces, entonces no quería intrometerme en una conversación. Yo voy a leer un pedacito mío también. Si quieren, yo tampoco me metí mucho por el lado literario porque, no sé, no me va también buscando algunas cosas así, pero quiero mostrar un fragmento de un libro que fue determinante para iniciar con la cacería de brujas de la época, que es el libro que se llama Maleus Maleficarum o El Martillo de las Brujas, también conocido. Eh, lo quiero mostrar porque me parece muy interesante como la forma tan absurda como sustentaban ellos el, todo este proceso que se dio de matanza de mujeres por un montón de cosas que hoy en día pueden ser, o sea, que hoy en día se pueden ver de otra forma y que es lo que analiza muchos de los libros, como el mujer que tenía ciertas libertades o que hacía ciertas cosas que de pronto amenazaban con, como con hacerse más fuertes o hacerse más grandes, ya entonces era como una forma de justificar el hecho de matarla. Sin mucho más preámbulo, voy a compartir la pantalla. Bueno, el libro no es muy largo y básicamente es eso, fue escrito por dos sacerdotes, creo que alemanes de la época, donde le presentaban al Papa como una justificación para poder empezar a hacer esta quema de supuestamente brujas que ellos catalogaban a las mujeres. Entonces, anterior a esto decían como porque las mujeres son más propensas a ser brujas, porque en medio de eso también habían hombres y niños, pero en muchísima menor cantidad. Entonces ellos acá justificaban por qué tenían que ser las mujeres. Y en ese pedacito voy a leer lo que justificaban de qué tipo de mujeres son supersticiosas y brujas antes que ninguna otra. En cuanto a nuestra segunda investigación, ¿qué clase de mujeres son más supersticiosas que otras e infectadas de brujería? Debe decirse, como se mostró en el estudio precedente, que tres vicios generales parecen tener un especial dominio sobre las malas mujeres, a saber, la infidelidad, la ambición y la lujuria. Por lo tanto, se inclinan más que otras a la brujería, las que más que otras se entregan a estos vicios. Por lo demás, ya que de los tres vicios el último es el que más predomina, siendo las mujeres insaciables, etcétera, se sigue que entre las mujeres ambiciosas resultan más profundamente infectadas quienes tienen un temperamento más ardoroso para satisfacer sus repugnantes apetitos, y esas son las adúlteras, las fornicadoras y las concubinas del grande. Ahora bien, como se dice en la bula papal, existen 7 métodos por medio de los cuales infectan de brujería el acto venéreo y la concepción del útero. Primero, llevando las mentes de los hombres a una pasión desenfrenada. Segundo, obstruyendo su fuerza de gestación. Tercero, eliminando los miembros destinados a ese acto. Cuarto, convirtiendo a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas. Quinto, destruyendo la fuerza de gestación de las mujeres. Sexto, provocando el aborto. Séptimo, ofreciendo los niños a los demonios, aparte de otros animales y frutos de la tierra con los cuales operan muchos daños. Y todo esto se considerará más adelante, pero por el momento dediquemos nuestra reflexión a los daños inferidos a los hombres. Y ante todo acerca de quienes son hechizados por un amor u odio desmesurados, asunto de una clase que resulta difícil de analizar ante la más al tratar de las obstrucciones provocadas por las brujas, muestra que Dios otorga al demonio mayor poder contra los actos venéreos de los hombres que contra sus otras acciones. Y da el siguiente motivo, que es posible que así sea, ya que tienen más tendencia a ser brujas las mujeres más dispuestas a tales actos. Porque dice que desde que la primera corrupción del pecado por la cual el hombre se convirtió en esclavo del demonio,
llegó a nosotros por el acto de engendrar. Por lo tanto, Dios concede al demonio mayor poder en ese acto que en todos los demás. Además, el poder de las brujas resulta más evidente en las serpientes, como se dice, que en otros animales, porque por medio de una serpiente tentó el diablo a la mujer. Y también por esta razón, como se muestra después, aunque el matrimonio es una obra de Dios instituida por él, a veces es destrozado por la obra del demonio, y no, en verdad, por la fuerza, ya que entonces se lo podría considerar más fuerte que Dios, sino con el permiso de éste, mediante la provocación de algún impedimento temporario o permanente en el acto conyugal. Y respecto de esto podemos decir lo que se conoce por experiencia, que estas mujeres satisfacen sus sucios apetitos, no solo en sí mismas, sino incluso en los poderosos de la época, de cualquier clase y condición, que por todo tipo de brujerías provocan la muerte de su alma debido a la excesiva ansia del amor carnal, de tal manera que ninguna vergüenza o persuasión puede disuadirlas de tales actos. Y por medio de esos hombres, ya que las brujas no permiten que les ocurra daño alguno, ya sea por sí mismos o por otros, una vez que los tienen en su poder, surge el gran peligro de la época, es decir, el exterminio de la fe, y de este modo aumentan las brujas todos los días. Y ojalá esto no fuese cierto como lo dice la experiencia, pero la verdad es que la brujería despierta tal odio entre quienes han sido unidos en el sacramento del matrimonio y tal congelamiento de la fuerza de gestación, que los hombres son incapaces de ejecutar la acción necesaria para engendrar hijos. Pero como el amor y el odio existen en el alma, en la cual ni siquiera el demonio puede entrar, es preciso investigar estas cosas, no sea que parezcan increíbles para alguien, y en el enfrentamiento de argumento y argumento el asunto quedará en claro. Examinemos cómo por medio del movimiento local puede el demonio excitar la fantasía y las percepciones sensoriales internas de un hombre, por medio de apariciones y acciones impulsivas. Es de señalar que Aristóteles lo atribuye al hecho de que cuando un animal duerme, la sangre fluye a la sede más íntima de los sentidos, de los cuales descienden movimientos o impresiones que perduran de impresiones pasadas, conservadas en la mente o percepción interna, y estas son la fantasía o imaginación, que son la misma cosa, según Santo Tomás. Porque la fantasía o imaginación es, por decirlo así, el tesoro de ideas recibidas a través de los sentidos, y así ocurre que los demonios agitan de tal modo las percepciones internas, o sea, el poder de conservar imágenes que parecen ser una nueva impresión decidida en este momento desde cosas exteriores. Es cierto que no todos concuerdan al respecto, pero si alguien desea ocuparse de este asunto debe considerar la cantidad y la función de las percepciones internas. Según Avicena, en su libro sobre la mente son cinco a saber, el buen sentido, la fantasía, la imaginación, el pensamiento y la memoria. Pero Santo Tomás en la primera parte de la pregunta 79 dice que solo son 4, ya que la fantasía y la imaginación son la misma cosa. Por temor a la prolijidad, omito muchas otras cosas que se han dicho al respecto. Solo esto de decirse que la fantasía es el tesoro de las ideas, pero la memoria parece ser algo distinto, pues la fantasía es el tesoro o depósito de ideas recibidas a través de los sentidos, pero la memoria es el tesoro de los instintos, que no se reciben por los sentidos. Porque cuando un hombre ve un lobo, huye, no por su feo color o aspecto, que son ideas recibidas a través de los sentidos exteriores y conservadas en sus fantasías, sino que huye porque el lobo es su enemigo natural, y ello lo sabe por algún instinto o temor, aparte del pensamiento que reconoce al lobo como hostil, pero al perro como amistoso. Pero el depósito de estos instintos es la memoria, y la recepción y la retención son dos cosas distintas en la naturaleza animal. Pues quienes son de naturaleza húmeda reciben con facilidad, pero retienen mal, y lo contrario ocurre con quienes son de humor seco. Para volver al tema, las apariciones que surgen en el sueño de los durmientes proceden de las ideas conservadas en el depósito de su mente, por medio de un movimiento local natural causado por el flujo de la sangre hacia la primera y más íntima sede de sus facultades de percepción, y hablamos de un movimiento local intrínseco en la cabeza y en las células del cerebro. Y esto también puede ocurrir debido a un movimiento local similar creado por demonios. Estas cosas ocurren también no solo a quienes duermen, sino inclusive a quienes están despiertos, pues en esto los demonios también pueden erguirse y excitar las percepciones y humores internos, de modo que las ideas conservadas en los depósitos de su mente sean extraídas y evidenciadas ante las facultades de la fantasía y la imaginación para que tales hombres imaginen que esas cosas son ciertas, y esto se llama tentación interior. Y no es extraño que el demonio pueda hacerlo por su propio poder natural, ya que cualquier hombre por sí mismo, despierto y gozando del uso de su razón,
Puede extraer en forma voluntaria de sus depósitos las imágenes que conservó en ellos de tal forma que convoque las imágenes de las cosas que le plazcan. Y admitido esto, es fácil entender el asunto del excesivo ardor en el amor. Ahora bien, hay dos maneras en que, como se dijo, los demonios pueden provocar este tipo de imágenes. A veces actúan sin encadenar la razón humana, como se dijo en lo referente a la tentación y en el ejemplo de la imaginación voluntaria. Pero en ocasiones el uso de la razón está encadenada por entero y esto puede ejemplificarse por ciertas personas defectuosas por naturaleza y con los locos y los borrachos. Por consiguiente, no es extraño que con el permiso de Dios los demonios puedan encadenar la razón, y a esos hombres se los llama delirantes porque sus sentidos han sido arrebatados por el demonio, y lo hacen de dos maneras, con o sin la ayuda de las brujas. Pues Aristóteles, en la obra que citamos, dice que quien vive en pasión es movido solo por una cosa pequeña, como el enamorado por la apariencia más remota de su amor, y lo mismo en el caso de quien siente odio. Por lo tanto, los demonios que aprendieron de los actos de los hombres a cuyas pasiones están principalmente sometidos, a incitarlos a este tipo de amor u odio desmesurados, imponen su objetivo sobre la imaginación de los hombres con tanta más fuerza y eficacia en cuanto mayor es la facilidad con que pueden hacerlo. Y a ello les resulta tanto más fácil cuanto le es más sencillo a un enamorado convocar la imagen de su amor en la memoria y conservarla placenteramente en sus pensamientos. Pero actúan por brujería cuando hacen estas cosas por y a instancias de las brujas, en razón de un pacto convenido con ellas. Pero no es posible tratar de estos asuntos en detalle, debido a la gran cantidad de hechos, tanto entre los más clérigos como entre los laicos. Pues cuantos adúlteros abandonaron a las más bellas esposas en pos de su lujuria por las más viles mujeres. Sabemos de una anciana que, según la versión común de los hermanos de ese monasterio, inclusive hasta la actualidad, no solo embrujó a ese modo 3 abates, uno tras otro, sino que inclusive los mató, y de la misma forma enloqueció al cuarto, pues ella misma confesó en público y no teme decir, lo hice y lo hago, y no pueden dejar de amarme porque han comido tanto de mi estiércol, y mide cierta longitud sobre su brazo. Lo que es más, confieso que desde entonces no hemos tenido motivos para enjuiciarla o llevarla ante los tribunales, y sobrevive aún en la actualidad. Se recordará que se dijo que el demonio atrae en forma invisible al hombre al pecado, no solo por medio de la persuasión como se dijo, sino también por medio de la disposición. Aunque esto no es muy pertinente, digamos que por una admonición similar de la disposición y humores de los hombres, hace que algunos tiendan más a la cólera, la concupiscencia u otras pasiones, pues es manifiesto que un hombre que tiene un cuerpo de esa disposición es más proclive a la concupiscencia y la ira, y tales pasiones, cuando se despiertan, poseen más tendencia a someterse a ellas. Pero como resulta difícil citar precedentes, es preciso encontrar un medio más fácil de declararlo para admonición de la gente. En la segunda parte de este libro tratamos de los remedios por los cuales pueden caer en libertad los hombres así hechizados. Bueno, dado que estamos tan callados, no sé si Natalia tenga algo que decir o Danilo eh, o Lu tenga algo preparado. Mm, si no, No, yo creo que malentendí un poco el tema y no despintaría lo que traje sobre lo que han leído los demás. Entonces de pronto prefiero escuchar un poco y si ahorita hay comentarios o algo y si me ocurre algún comentario, pues lo compartiré. Pero creo que despintaría lo que traje y no quiero dañar como el ritmo que lleva la lectura. entiendo. Pues a mí me parece lo mismo que dice Esteban y Luisa, léelo, pues es que igual es lo que pensamos alrededor del tema y como era tan abierto, entonces todo es válido en realidad. Yo tengo Muchas gracias. una propuesta. ¿Y por qué no? Pues yo creo que escuché que Mallory dijo que
que tenía otras cosas, ¿no? Como de ese estilo también. Y no sé si Mari y Esteban, pues no sé. Pero digamos Mallory sí, entonces ¿por qué no termina como sus cosas? O eso es lo que yo había pensado, porque desde el sábado que pusimos el tema, yo de una pensé como en algo y luego lo revisé y no es tan parecido y así, y ya luego no me dio tiempo como de buscar, entonces parecido a lo de Danilo, pues entonces lo que pensé es como que esperáramos hasta el final, o sea, lean todo, ¿no? Y ya al final pues vemos si leemos eso. Ah, listo, pues. Lo que quería decir es gracias Lu por sacar el tiempecito estando pues ocupadita en el trabajo. Entonces, listo, voy a compartirles las otras cositas que había pensado. Esto sí es ya directamente del libro de Witch y bueno, espero que les guste. Voy a compartir la pantalla. Es 5, listo. Ok, aquí lo tenía abierto justamente. Esta imagen está en el libro, me pareció genial porque también esta es otra forma de lectura. Ustedes saben que a mí me gusta pues también esto de la novela gráfica y del cómic, y entonces resulta que Wonder Woman es uno de los iconos pues de las mujeres y del feminismo, no solo porque es una mujer heroína, sino por todo lo que representa dentro de la iconografía, ¿cierto? Entonces está el lazo, que es como un lazo con el que somete y también permite que haya que la gente suelte como verdades alrededor de lo que ella quiere que digan. Y bueno, pues lo que dice de con mi espéculo soy fuerte y puedo pelear, es como, güey, pucha, o sea, ¿hace cuánto? Pues en realidad yo no lo sé, pero de pronto Lu nos podría contar hace cuánto las mujeres accedimos a cosas como poder examinar nuestra vulva, nuestra vagina, ¿cierto? Entonces ahí está pues el espéculo, me parece un chiste, pero además es muy poderoso. Lo que está diciendo pues como de pelear con esto, porque también permite que podamos ser dueñas de nuestro propio cuerpo y evitar enfermedades por esas cosas bobas de ser puritanos. Y luego sigue el otro conjuro, que disculpen que de pronto puede estar un poquito lento. Bueno, sí cargó. Se llama Hechizo contra la esclavitud. Grupo de brujas de Boston. Abajo las cadenas sobre los cerebros constreñidos por reivindicaciones de belleza. Hechizo a los juegos de ego de los amos. Líbranos del paquete de subastas. Lleva esta fianza, plancha esta camisa, no lo llames, él te llamará a ti. Cierra la boca, no pienses, sonríe para él siempre tiene la razón. Hechiza ese juego, aprende a luchar. Es esa idea pues como de que uno es como el culpable de esas cosas que suceden en las relaciones. Y lo último que había seleccionado está en la página 111. Se llama Witch, ceremonia de la no boda. Estamos reunidas aquí en el espíritu de nuestra pasión por afirmar el amor e iniciar nuestra libertad del profano estado de la opresión patriarcal estadounidense. Prometemos amar, querer y disfrutar de las demás y de todas las cosas vivientes. Prometemos derrotar la unidad familiar enajenada. Prometemos no obedecer. Prometemos esto mediante gritos y situaciones incómodas, en reconocimiento de que las riquezas y los objetos están totalmente disponibles mediante el socialismo o el robo, pero también que el poseer es irrelevante para el amor. Prometemos estas cosas hasta que la elección nos haga separarnos. En el nombre de nuestras hermanas y hermanos de todas partes y en el nombre de la revolución, nos declaramos
seres humanos libres. Y bueno, ahí ya termina lo que les quería compartir. Y listo. Ay, no soy capaz de... ¿Cómo se cancela? Ah, ya. Detener. Changos. Ah, ya. Ya fue. Bueno, diría yo que ya se puede como compartir la otra cosa pues que Dani y Natalia tenían pensado. No sé si Hernán tenga algo más o que Natalia y Esteban o Marilucy. No, yo creo que me guardo de compartir lo que traje en el sentido en que de verdad que es muy distinto. Lo que yo había entendido en un principio era, era como la visión que se tenía acerca de la mujer en la literatura, ¿cierto? Cómo se veía la mujer en la literatura, cómo se veía acerca sí, que fue algunas veces se veía a la mujer como una bruja, o como una malvada, o como algo inspirador, o cosas por el estilo. Entonces había consultado un poco más sobre esa y no tiene mucho sentido porque primero es una cosa súper clásica y segundo despinta un poco de lo que viene. Pero Mariluz tiene algo más que trajo, entonces yo creo que sería mucho mejor que ella pudiera leer acerca de esa búsqueda que hizo. Bueno, y otra cosa que encontré fue un escrito de un español en 1913, creo que fue, y es como una especie de novela sobre, bueno, el tema en general es como una familia que la chica se iba a casar con alguien y ella huye y por allá la encuentran en un aquelarre, bueno, pero lo interesante de esto es que es vasco y según lo que leía también en el otro libro, en el País Vasco también hubo mucho el tema de la brujería, pero y como que se respetaba. O sea, fue de los que más resistencia hicieron respecto a eso. Incluso los hombres de las comunidades fueron el único, ¿cómo se dice? El único momento de la historia que se dató en que los hombres de una población defendieran a sus mujeres de que las quemaran en la hoguera, porque la quema de mujeres en la hoguera era masiva, no era que era una mujer por pueblo, sino que quemaban a todas. Y el único momento en el que unos hombres volvieron de sus actividades de trabajo nada más para rescatar a sus mujeres de que las quemaran a todas, hijas, madres, a todas, fueron unos pescadores vascos. Entonces me pareció como que tenía relación y bueno. Eh, entonces, en este capítulo describen a la secta de las Orguiñas. Bueno, desde hacía algún tiempo todos los rincones de la tierra labortana y Navarra estaban llenos de sorguiñas. En las dos vertientes del Pirineo vasco, desde Fuenterrabía hasta el Roncal y desde Bearn hasta Hendaya, las hechiceras imperaban, mandaban, curaban y hacían sortilegios. ¿Qué eran estas sorguiñas? ¿De dónde procedía su ciencia y su poder? Para algunos era la suya la clásica brujería de los romanos, llegada al País Vasco por intermedio del Bearn. Para otros tenía esta secta reminiscencias de antiguas prácticas religiosas de los euskaldunas. Como en todas las zonas selváticas de Europa no dominadas por la ideología del semitismo, en el País Vasco existía un culto en donde la mujer era sacerdotisa.
la sorguiña. En las religiones africanas nacidas en el desierto, el hombre es el único oficiante, el profeta, el salvador, el Mesías, el Mahdi. La mujer está relegada al harén. La mujer es un vaso de impurezas. La mujer es un peligro. En cambio, en las regiones de las selvas europeas, la mujer triunfa, es médica, agorera, iluminada, se sienta sobre el sagrado trípode, habla en nombre de la divinidad y se exalta hasta la profecía. En los cultos semíticos, la mujer aparece siempre proscrita de los altares, siempre pasiva e inferior al hombre. En cambio, en las religiones primitivas de los europeos, aun en aquellas más pobres y menos pomposas, aparece la mujer grande y triunfadora. En la vida resplandeciente de los griegos es sacerdotisa y sibila. En la vida oscura y humilde de los vascos es sorguiña. La hostilidad del semita por la mujer se advierte en los primeros cristianos. Para los evangelistas, María tiene una importancia secundaria. En el suplicio de Cristo no se indica su presencia en las relaciones de San Mateo, de San Lucas ni de San Marcos. Ninguno de ellos habla de los dolores de madre, ni cita la fecha de su muerte. Estos primeros cristianos de raza judía no pudieron tener el culto de la Virgen. Fue necesario que el cristianismo tomara carácter europeo, se injertara en una raza politeísta que había adorado a Venus, a Ceres y a Minerva, para que glorificase a la Madre de Dios. En los aquelarres vascos se adoraba al macho cabrío negro, a la Aquerra. ¿Quién era este Aquerra? ¿Qué filiación tenía? No era seguramente este macho cabrío un personaje sin tradición. Ya entre los egipcios y los griegos, Pan y Baco tomaban las formas del gran chivo. Los indios lo adoraban en la cueva de Méndez. Los antiguos persas sabían las relaciones estrechas que hay entre los demonios y las cabras. Maimónides afirma que el culto del macho cabrío formaba parte del sabeísmo, de la religión de los astros y de la naturaleza. Thor, dios escandinavo, marchaba en su carro tirado por chivos. En épocas racionalistas, yo hubiera visto en este macho cabrío negro un mito cosmogónico. En época de fanatismo y estupidez, se veía en él, como en todo, a Satán. El macho cabrío era animal fantástico y caprichoso. El jesuita Martín del Río acepta como un hecho probado que Lutero era hijo de una bruja y de un chivo. Hubiera sido curioso si Lutero hubiera podido conocer el libro de Martín del Río, preguntarle al grande y colérico reformador alemán de quién creía que era hijo el jesuita. Al principio del siglo XVII, la secta de las Sorguiñas tomaba un incremento extraordinario en el Labourd, el Béarn y Navarra. Poco después, el gobierno español y el francés tenían que tomar cartas en el asunto y los inquisidores de Logroño juzgaban a los brujos de Zugarramurdi y el juez de Burdeos, Fier de Lancre, enjuiciaba a los de San Juan de Luz. Los inquisidores españoles cargaron el proceso con detalles cómicos y ridículos y fueron benignos en sus sentencias. El juez de Burdeos, elegante y melodramático, se mostró más duro. Los inquisidores de Logroño aparecieron tales como eran, unos buenos frailes burdos, crédulos, torpes, sin malicia y sin inteligencia. Messier de Lancre se manifestó como un hombre de mundo y como un magistrado cruel. En esta época la secta de las Sorguiñas había prosperado mucho. Las damas más bellas lo eran. Muchas señoras de San Juan de Luz, de Urruña, de Saint-Pé y de Sara no se rescataban en confesarlo. Sus reuniones, sus bazarres, eran grandes mascaradas y bailes a manera de pastorales zuletinas, a donde iban las personas más importantes del país con la cara cubierta por un antifaz. Ni aun los mismos que asistían a ellas tenían idea clara de lo que ocurría. Ay, yo no compartí. Pucha. Bueno, ya voy a acabar. Se me fue. Tenía idea clara de lo que ocurría. Unos las pintaban como fiestas alegres, otros como espectáculos horribles en donde se evocaba a los muertos y se practicaban extraños ritos de necromancia. Señalando el progreso de los aquelarres, dice el magistrado Lancre, no se veían antes en ellos más que idiotas de las landas. Hoy acuden gentes de calidad. Es asombroso, añade el mismo, el número de demonios y de hechiceros que hay en el país del aborto. ¿Qué causa podía haber producido esta inusitada aglomeración de diablos? El señor de Lancre, hombre perspicaz, a su modo da la siguiente explicación. Según él, los misioneros de las Indias y el Japón han echado de estos países a los espíritus malignos y los espíritus malignos se han refugiado en la tierra vasca. ¿Por qué habían elegido el labor y no la Gascuña, el Armañac o la Turena?
Este era uno de los secretos del señor de Lancre. El caso es, dice el magistrado, reforzando su argumentación, que muchos ingleses, escoceses y otros viajeros que vienen a cargar vinos a esta ciudad de Burdeos nos han asegurado haber visto durante su viaje tropas de demonios en formas de hombres espantosos que viajan a Francia, que pasan a Francia. Después de señalar el probable origen de los malos espíritus, el señor de Lancre indaga los motivos de por qué en el labor se ha fomentado esta maldita casta, y dice, refiriéndose a los vascos: son gente que andan a gusto de noche, como las lechuzas. Son amantes de las veladas y de la danza, y no de la danza reposada y grave, sino de la agitada y turbulenta. El señor de Lancre, bordelés, que sabía hermanar la obligación con el placer y que tocaba el laúd en los entreactos de los juicios y hasta hacía bailar a las orguiñas en su presencia antes de mandarlas quemar, define así a las mujeres labortanas. Son ligeras y movedizas de cuerpo y de espíritu, prontas y animadas en todas sus acciones, teniendo siempre un pie en el aire y, como se dice, la cabeza cerca del gorro. En fin, es un país de manzanas. Las mujeres no comen más que manzanas, no beben más que jugo de manzanas, lo que da ocasión a que muerdan tan a menudo la manzana prohibida. El señor del Lancre era un humorista injerto en un inquisidor. La hoguera, el laúd y la pluma constituían sus medios de convencimiento. La secta de las orguiñas vascas tenía algunos caracteres comunes a la brujería general y muchas particularidades especiales. Las orguiñas no celebraban el sábado, sino otros días de la semana, sobre todo aquellos de grandes solemnidades en la iglesia. Hubo tiempo en que se respetaba y se temía a las orguiñas. En Navarra, como en el Labour, todo el mundo iba a los conciliábulos que en Navarra se celebraban en prados, cuevas y sitios rústicos, y en el Labour en caseríos y en castillos. ¿Qué impulsaba a las gentes a asistir a estas reuniones, a estos aquelarres? A unos la promesa de bacanales y de placeres, de orgías y de bailes desenfrenados. A otros la inclinación por lo maravilloso. Algunos acudían a la cita a recoger de manos de una hechicera el filtro para hacerse amar, el conjuro o el veneno para vengarse. Los pobres, los desgraciados, locos de hambre, de desesperación y de rabia, iban a los aquelarres a insultar impunemente al rey, a la iglesia y a los poderosos. Quizá era este el de la protesta social, el aspecto más hondo de las sectas de los brujos. Así, la brujería francesa se complicó con la jaquería a mediados del siglo XIV y se hizo anárquica y revolucionaria. La brujería, que era rebelde a la iglesia y al poder, tenía defensores en las clases acomodadas, que creían los conocimientos médicos de las orguiñas. En Navarra, las razas despreciadas, los agotes del Baztán, los húngaros y los gitanos, se acogían a ella, y las cuevas en donde las viejas hechiceras hacían sus ungüentos y sus elixires eran refugio de los perseguidos por la justicia y de los despreciados por el pueblo. Y en el fondo de estos cultos extravagantes y bárbaros latía un anhelo de fraternidad humana, quizá mayor que en las iglesias solemnes y pomposas, llena de oro y pedrerías. Bueno, eso fue un fragmento de La Dama de Urtubey de Pío Baroja. Lo interesante es que este señor en 1913 sacó muchas conclusiones como muy feministas para hacer la época. Pues es un señor normal, un español, pero no solamente no solamente habla del cuento, como se pudieron dar cuenta, del cuento que les comentaba al principio, de la historia de la chica que se escapó para casarse con otro, sino que habla de otro montón de cosas y saca un montón de conclusiones. Y eso que les leí es un ejemplo, pues, de lo que les digo. Y perdón por no poner la pantalla, siempre se me olvida. Bueno, ese tema de ¿Usted las brujas conocía a Pío es Baroja? bastante interesante y complejo. ¿Ah? Ok, el tema de las brujas pues sigue siendo siempre muy interesante y muy atractivo para muchas, o digamos sí, para muchas figuras literarias o de la cultura popular en general. Es muy interesante porque si ustedes se ponen a pensar,
digamos, en las primeras brujas que uno recuerda en la literatura, a uno se le viene a la mente pues las clásicas pues de Grecia. Cuando uno se leía la Odisea, por ejemplo, donde aparecían brujas, Circe, ¿cierto? Medea también aparecía por ahí, Hécate, con todas estas brujas pues, de la época clásica que en principio realmente eran como diosas o tenían alguna relación con los dioses y por eso tenían poderes. Y se les asociaba como con ese mundo extraño, ese mundo de perder a las personas o de ayudarlas. Recuerdo que hay una que incluso era una diosa además del alumbramiento, en la parte pues de la fertilidad, era la que ayudaba a traer a la vida a la gente y siempre están relacionadas como con brebajes, con cosas así. Y algo pasa, no sé, en el medioevo justamente con las lecturas que hacían ahorita Mari y Esteban, donde se cambia esa idea, esa perspectiva de la bruja como una diosa o como estas personas que están como entre el mundo, como que le ayudan a transitar entre el mundo de los muertos y los vivos de una manera amable o de pronto juguetona o traviesa o caprichosa y se convierten finalmente como en personajes que todavía están conectadas con un mundo de los muertos, pero a través de lo infernal, a través del diablo. Y bueno, eso en el medioevo, pues con todo el asunto de la predominancia católica o religiosa en este asunto. Y recuerdo sobre todo que, por ejemplo, a Copérnico le tocó, él creo que fue uno de los primeros, o tal vez el primero que, no, tal vez uno de los primeros que escribió un cuento de ciencia ficción donde utilizaba a la madre como que soñaba e iba a la luna y la tildaron a ella con ese texto de herejía y a él le tocó enfrentar un juicio tratando de defenderla porque evidentemente la madre no era una bruja, sino que él había escrito algo ficticio. Y bueno, ya se vienen pues, todas las historias de brujerías que todos ustedes conocen o leyeron, las historias que uno encuentra en la televisión, eh, estos cuentos de los hermanos Green o de digamos, de la parte típica medieval, infantiles, donde hay un príncipe y una princesa y una bruja mala, y luego ya estos remake donde ya las brujas malas pues no eran tan malas, sino que le quieren dar otra idea o unas motivaciones, algo por el estilo. Pero sigue siendo muy interesante cómo la bruja pasó de ser ese ser juguetón y mágico a convertirse en ese ser detestable que hace cosas malas. Pero además de eso, si ustedes se fijan, eso no es algo viejo porque yo creo que no hay cosa, al menos en Colombia, no sé si eso pues sea en todos los lugares muy católicos, el país del Sagrado Corazón en parte, o donde se venera tanto a la mujer como diosa en el sentido en que nosotros acá, la población colombiana o antioqueña, por ejemplo, al menos, es muy devota a la Virgen. Hay muchas vírgenes y es increíblemente devota a la Virgen, a la Madre como tal, y también eso trae un poco el tema de la brujería, desde los abuelos, todos los abuelos que vivieron en el campo, mi abuela me cuenta que al abuelo mío la perseguía una bruja y que al final supuestamente la quemaron en un parque, yo no sé qué parte ya es una ficción o una exageración inventada por ella, qué parte de eso tiene de verdad, pero además vienen las romerías y vienen todavía estas personas que reparten esta Oriana que tantos papelitos se reparten en el centro, que le devuelve uno el amor o que hace que se enamore de la persona que uno quiere de uno o que encuentra a alguien que está por allá secuestrado o esta idea todavía de lo mágico en el que vivimos. Yo creo que vivimos en una sociedad que es increíblemente mágica, que piensa todavía en la magia de muchas maneras, por todos lados, tanto como para que en un partido de fútbol, en un concierto, en una obra de teatro, traigan a un chamán a que haga una danza para que no llueva, ¿cierto? Y siempre pues está esa idea de que brujas no existen, pero de que las hay, que digamos permea toda nuestra cultura. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a esas brujas medievales, sobre todo a esas brujas europeas o clásicas, pero
tenemos las propias nosotros acá en nuestra folclore o nuestra tradición antioqueña. No tengo nada más que decir. No sé si ustedes tienen alguna otra opinión sobre o comentario sobre el tema. Bueno, sobre lo que están diciendo las chicas, yo tenía dizque un poema sobre las brujas, escrito por hombres, pues por un hombre, pero era una cosa pésima, o sea, era como un, no sé si vale decir antipoema, porque en realidad es como decir que las mujeres son brujas, pero porque logran estirar el dinero al final del mes o porque logran ser capaz de manejar una familia y cosas así, o sea, como si fuera tan difícil las labores del cuidado o como si solo fuera una cuestión de mujeres. Dani, mira que sí tenías muchas cosas por decir. Esa conclusión que diste desde todo ese barrido de literatura y ese realismo mágico que se maneja en Colombia estuvo impresionante. Muchas gracias por dar esa gran conclusión pues, de todo lo que hemos leído y todo lo que hemos pensado sobre la figura de la bruja. Muchas gracias. Bueno, no es nada. No sé si alguien más tenga algo que comentar o damos por concluido nuestro encuentro de hoy. Bueno, voy entonces a terminar la grabación.